Hay una imagen del filósofo que yo creo que en otras ocasiones lo he venido mencionando, que se nos ha arraigado mucho dentro de nuestras propias mentalidades. Sabemos que por lo general cuando nos figuramos cómo sería más o menos un filósofo, va existiendo como una serie de estereotipos y un estereotipo que es muy común, tiene una relación muy estrecha como con la trascendencia que le va dando como unos ciertos aires de sabiduría al sujeto que está ejerciendo como una línea de pensamiento, como sabemos, muy trascendental, una filosofía de las alturas como se nos fue legando desde la misma tradición platónica, que podríamos delimitarla dentro de la misma tradición platónica, o ese filósofo de las grandes esencias que vendría a ser el de la expresión profunda, de las palabras profundas, que muchas veces cuando se pronuncian requieren ser descifradas porque suele utilizar también una forma de escritura que es la del aforismo. Eso también nos lleva a otro detalle muy importante para tener en cuenta en esta reflexión, y son los géneros literarios dentro de la filosofía. No es que exista una manera lineal, delimitada, unívoca para desarrollar la reflexión filosófica, sino que nosotros vamos notando lo que son como los múltiples géneros literarios. Sabemos que la filosofía, la reflexión filosófica, digo, no solo se ha desarrollado a través de gruesos tratados de varios volúmenes que para dedicarle la lectura a cierto tipo de autores prácticamente se nos llevaría toda la vida, sino que también ha empleado el aforismo. El aforismo se caracteriza es por una escritura que es muy breve, muy precisa y sobre todo provocadora, que más que todo, más que dar una respuesta, dar una certeza, lo que causa es una exhortación a un estado de inquietud, es como sacudir, es mover el piso. Entonces, además del uso del aforismo, sabemos que también existe el género epistolar. Séneca, por ejemplo, sus reflexiones filosóficas las desarrollaba a través de una serie de cartas. Séneca, Epicuro, por ejemplo, ellos van utilizando el género epistolar, que tiene como la característica de ser una forma de desarrollar una reflexión dirigida a otra persona, tratando de ser lo más claro posible, pues dentro de lo que son como ciertas exhortaciones morales. Está también la poética. Hay un poema muy famoso dentro de la historia de la filosofía, que es el poema de Parménides, el que se titula en español Sobre la naturaleza. Creo que en griego se pronuncia pireos fiseos, más o menos. Espero no equivocarme, pero es porque no manejo bien el griego y sobre todo el griego antiguo. Entonces, claro, uno va encontrando lo que son esos múltiples géneros. En el caso de Platón tenemos el diálogo, por lo que se consideraba que era una forma más natural, más auténtica de desarrollar una serie de reflexiones, e incluso el usar las redes sociales para lo que vendría a ser el despliegue de una reflexión filosófica podría determinar lo que serían como otras formas de géneros, otras formas de escritura o también las otras formas de desarrollos discursivos. Pero volviendo precisamente al caso de los cínicos, es lo que uno va notando, y es encontrar que dentro de la misma tradición dentro de la historia de la filosofía, suele haber, digamos, como dos elementos claves que es como lo podríamos catalogar como una línea ortodoxa versus una línea heterodoxa, digamos, una línea filosófica muy severa, muy seria, muy acartonada, muy profunda o muy trascendental, pero por el otro lado, dentro de la línea de la heterodoxia filosófica, vamos notando que es todo lo contrario, es una filosofía mucho más orgánica, mucho más espontánea, que en vez de la trascendencia y la inmanencia es lo que es la vivencia en este mundo, en términos físicos, en términos sensoriales, según lo que son como cierto tipo de circunstancias. Y por eso
con el tema del cinismo nos hemos venido encontrando nosotros dentro de la historia del pensamiento con una serie de problemas. Hegel, por ejemplo, sostenía que respecto al pensamiento o lo que era el cinismo, no valía la pena tomárselo muy en serio, que eran solamente puras anécdotas y ya. Pero es porque cuando nosotros estamos observando lo que son como algunos testimonios dados por la figura de los cínicos, más específicamente Diógenes de Sinope, notaremos que la exhortación filosófica se utilizaba era más que todo de una manera emblemática, era a través del gesto y la acción. Al cínico no le va a interesar escribir grandes volúmenes de textos, digamos, de aparatos sistemáticos, sino que dependiendo de ciertas circunstancias va causando una incomodidad y que por lo general van utilizando el humor. Por supuesto que también reflexionar el tema del humor nos va conllevando también a otras problemáticas, porque obviamente uno se puede reír, pero también se puede incomodar. Es decir, no es el humor utilizado con el propósito de divertir o de entretener, sino de incomodar. Y en ese sentido es que uno va pensando que es como una forma de expresión filosófica mucho más orgánica en el sentido de que no va a pretender como establecer un sistema fijo, sino más bien como una cuestión que va siendo pasajera, que va obedeciendo como un contexto muy específico y que por lo tanto implica una reafirmación del sujeto, sus acciones y sus pensamientos en clave de lo efímero, porque ahí digamos un elemento que va a ser fundamental dentro del pensamiento de los cínicos, y es que nosotros somos seres mortales. Incluso yo aquí ando subiendo este video, ustedes lo verán, pero por ejemplo bajo los estatutos de la modernidad va a ser una cosa completamente pasajera a nombre de las tendencias o al nombre de lo vigente, que eso es también lo característico de la modernidad. Todas las cosas son pasajeras, todas las cosas son efímeras y por lo tanto existe como una forma de chantaje que se conoce precisamente como la actualización. Por eso mismo en esa, digamos, visión del mundo tan orgánica, como tan natural, tan inmanente, es que vamos notando que en esa contraposición a la trascendencia y a la permanencia desde la perspectiva de los cínicos, vamos notando nosotros lo que son unos puntos de choque sobre aquello que podríamos considerar también como lo más auténtico, aunque el enunciado del auténtico también nos resulta muy problemático porque la autenticidad también termina siendo un simulacro, es decir, uno finge ser auténtico por una manera de expresarse, una manera de comportarse, y de esa manera la gente creerá que uno es una persona muy directa. Note que cuando alguien va a decir, ve, voy a ser sincero contigo, va utilizando una pose, va utilizando por lo tanto un performance, entonces está metido bajo lo que vendrían a ser otras formas de simulacros o más bien otras formas de juegos de lenguaje que terminan siendo como también las dinámicas de la representación. Pero el cínico al menos aboga por lo que vendría a ser esa parte de una filosofía de las superficies, y obviamente el empleo del humor como ese ejercicio de incomodar sigue siendo un ejercicio muy filosófico, porque recordemos un pequeño detalle: la reflexión filosófica se realiza es para incomodar, no para complacer. El filósofo no puede ser un sujeto complaciente con el prójimo, sino más bien como un sujeto que va problematizando toda una serie de, digamos, postulados imperativos o una serie de nociones que nosotros damos por sentados como si fueran completamente indiscutibles. No, el filósofo entra a discutir, ya sea de manera verbal, ya sea por escrito, ya sea a través de unos escritos o a través de una serie de gestos.
Y el uso del humor consiste precisamente en llevar todo lo que vendría a ser aquello que consideramos como inmaculado, impoluto y trascendental, precisamente a la superficie del orgánico. Recordemos, es volver a traer a la memoria nuestra condición trágica, que dentro de esa condición trágica es nuestra condición animal, teniendo en cuenta, por ejemplo, en esto me remito pues a una reflexión planteada por Séneca, una exhortación planteada por Séneca, que nosotros comparados con muchas especies animales estamos muy jodidos, horriblemente jodidos. Si comparamos, por ejemplo, el ser humano desde su nacimiento, como por ejemplo con una vaca, notaremos que la vaca en el momento de parir, a la vuelta de unos minutos, el ternero ya está de pie. Nosotros nos demoramos, nosotros nacemos de una manera muy chorota y frente a otras especies animales somos perfectamente una presa muy deliciosa. Si no es por los desarrollos tecnológicos y científicos, hace rato ya nos hubieran comido todos los tigres. Entonces son, digamos, como ese factor trágico acerca de lo que es nuestra condición efímera, mortal, natural, que es como uno de los aspectos fuertes dentro de la reflexión filosófica de traer a la memoria, porque el ejercicio desde la tradición helenística de traernos a la memoria algo es traer a la memoria esa condición trágica y a la vez cómica de lo que somos todos nosotros. Entonces ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la figura de Diógenes el Cínico. Y como les había comentado en el anterior video, una de, digamos, de los elementos claves dentro del despliegue de la reflexión misma de este personaje consistía en vivir acorde a la naturaleza. Noten ustedes que, por ejemplo, esa noción de naturaleza que se va manejando, sobre todo desde la tradición helenística, es muy diferente a nuestra noción moderna de naturaleza. Para nosotros la naturaleza es un objeto de explotación y un objeto de análisis, de estudio, lo que Michel Serres llama la guerra objetiva. Kant, por ejemplo, lo explica en la introducción de la crítica de la razón pura, que incluso, pues, voy a citar esas líneas. En este libro de Kant que se titula La crítica de la razón pura, tenemos nosotros aquí un prólogo a la segunda edición de este libro. Kant tenía, por ejemplo, una particularidad, y es que él muchas veces cuando escribía y publicaba un libro, tiempo después tenía que publicar una explicación del mismo libro, pues cosas que suelen ocurrir también dentro de la reflexión filosófica, y es que desafortunadamente hay filósofos que llegan a manejar un cierto nivel de complejidad discursiva que dentro, por ejemplo, de entre los grandes imperativos de la tradición moderna, se nos ha venido insistiendo que la función de la academia, la función del intelectual es divulgar su pensamiento. Entonces uno va notando que a veces el discurso se va haciendo tan aparatoso, como tan lleno de ciertos elementos tan técnicos, que ese factor de la divulgación se va perdiendo de vista, como quien dice, van perdiendo el año pues por unos detalles de carácter formal. Sin embargo, frente a esta circunstancia discursiva que Kant era pues muy consciente, en eso pues le agradecemos mucho. Él solía así escribir como estas mismas explicaciones, y cuando saca precisamente la segunda edición de este libro, por ejemplo, él nos desarrolla aquí lo que es una noción muy moderna de lo que es la naturaleza, sobre todo en esa relación entre la razón y la naturaleza. Lo que pasa es que la noción de naturaleza es una noción bastante complicada. Noten ustedes que cuando algo se nos define desde lo natural, también se nos va creando un chantaje sobre eso que clasificamos como la natural. Es decir, se establece como una condición de obligación de que debemos actuar de una determinada forma porque eso es lo natural. Hablamos de la naturaleza femenina y hablamos por lo tanto de la naturaleza masculina. Y si yo, por ejemplo, soy un hombre
como se me ha venido también definiendo desde ciertos aparatos culturales y también de carácter científico, en lo moral se me dice que me debo comportar de una determinada forma. Por ejemplo, los hombres no lloran ante las circunstancias. Eso, por supuesto, también se somete a discusión si pensamos en el libro de Homero, la Ilíada, donde Aquiles, el personaje, el gran héroe, luego de haber discutido con Agamenón, Agamenón le quita su botín de guerra, que vendría a ser Briseida, y lo primero que hace Aquiles, después de que Atenea lo atajó, es irse a la playa a buscar a su madre, llorando y a ponerle quejas a su mamá. Ese es el héroe de la época. Entonces son como unos detalles que llaman mucho la atención. Sin embargo, para la modernidad la naturaleza es un objeto, no es ni siquiera una potencia divina, no es ni siquiera una cosa vital, es algo que está, que existe, es a nuestro servicio. Obvio que eso tiene también una base pues judeocristiana, pues cuando uno coge el Génesis y se va hablando de que todas las demás especies animales y vegetales están a nuestro servicio, a nuestra disponibilidad por la misericordia de Dios. Entonces, por ejemplo, llega y nos dice Kant en esta parte, la razón debe, noten, debe, es una condición de deber, de imperativo, de deuda, de obligación. La razón, y habla de la razón como si ella fuera un personaje, pues, que habitara en el mundo solito, por sí solo, como con cierta autonomía. Pues, obvio que esos son también como los juegos discursivos de la época. Entonces, bueno, la razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, ¡pum! En una mano los principios, según los cuales tan solo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes. Cuando hablamos de eso, de las leyes de la naturaleza, principios acorde a las leyes mismas de la naturaleza, porque también desde esa misma perspectiva se sostiene que la naturaleza, por tener un ordenamiento, tiene por lo tanto unas leyes. El problema es cuando esas leyes se toman precisamente como condiciones morales. Por supuesto que Kant despacha también esa problemática, porque él mismo va a explicar en los fundamentos para una metafísica de las costumbres que una cosa es hablar de las leyes naturales y otra cosa de las leyes morales, porque él notaba precisamente ese peligro. Y en la otra, el experimento. Note los principios y los experimentos. En la otra, el experimento pensado según aquellos principios. Ahí está, por ejemplo, lo que son como las bases de una hipótesis, de que el pensamiento no se puede desarrollar de manera arbitraria o caprichosa. Así conseguirá ser instruida por la naturaleza, que la razón de esa manera sea instruida por la naturaleza. La naturaleza, por lo tanto, tiene una obligación y es enseñarnos cosas, mas no en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez autorizado que obliga a los testigos a contestar a las preguntas que les hace. Entonces, por lo tanto, la razón está obligada a respondernos y nosotros no es que le preguntemos como si estuviéramos pasivamente, como contemplativamente ante la naturaleza, sino exigiéndole. Entonces, es una cosa que, como lo dice Kant, se tiene que hacer a manera de interrogatorio. Entonces noten que ahí desde ese pensamiento hay una gran división entre la naturaleza y la civilización y la cultura. ¡Pum! Ruptura, una ruptura o digamos una emancipación frente a todo lo que vendría a ser lo natural. Pero no, en la tradición clásica, en la tradición helenística, el vivir acorde a la naturaleza implicaba otro tipo, digamos, de perspectiva. Era como una perspectiva más de carácter armónica, sobre todo porque dentro de nuestro proceso natural hay una serie de transformaciones, deterioro, cansancio, muerte, hambre, necesidades que implicaban vivir según precisamente esas condiciones de lo natural y lo estrictamente necesario. Esa es otra de las claves también que la vemos a la luz del estoicismo. Entonces ahí tenemos precisamente la figura del cínico. Eh, el cinismo, por lo tanto, formaría parte de las otras corrientes estoicas de la época. Es que recordemos un pequeño detalle.
Cuando hablamos de estoicismo no estamos hablando de una secta filosófica de carácter sistemática, sino que va a ser, va a tener como muchos contrastes, muchos matices, dependiendo también de otras corrientes filosóficas, epicureísmo, platonismo, cinismo, escolástica, es decir, agréguele y todo eso se puede aplicar para una reflexión de carácter estoica que no tiene que ver con la resignación, pero sí de una aceptación de nuestra propia mortalidad y de nuestra condición efímera. Entonces, por ejemplo, una de esas grandes máximas que encontramos dentro de la tradición cínica de la mano del estoicismo es precisamente la exhortación que nos invita a examinar digamos, nuestra relación con los bienes. Por eso, dentro de la reflexión filosófica también se plantea la reflexión de la economía. Eso no nos va a garantizar que el filósofo vaya a tener mucho dinero, ¿no? Sino todo lo contrario. Dedicarse a la filosofía es otro modo de ejercer un voto de pobreza completamente forzado. De hecho, dentro de la filosofía como práctica, veremos tres votos monásticos que uno tiene que adoptar. El de la pobreza, el del celibato, porque dedicarse a la filosofía no es una práctica sexy, es todo lo contrario. Normalmente uno termina ejerciendo un celibato muy forzado y finalmente un voto de silencio, porque se llega un momento en donde se genera un hastío por hablar, por escribir, por decir tantas cosas y lo que se aspira es guardar silencio, simplemente dedicarse a la contemplación, es decir, concluir que diga lo que se diga, todo esto no fue sino pura paja y uno todo lo que escribió y todo lo que dijo se podría catalogar como un nido, porque los nidos están formados con pura paja y mierda. Entonces, bueno, son como ese tipo de referentes. Entonces, dentro, digamos, una de esas máximas fuertes dentro de la tradición filosófica en la línea del estoicismo es calcular nuestra relación con los bienes desde aquello que sea lo estrictamente natural y lo estrictamente necesario. ¿Qué cosas empleamos nosotros hoy en día que nos siguen precisamente ese requisito y que se nos ha convertido en una absurda necesidad, pero que podríamos prescindir perfectamente de ellos? Estos aparatos. Cualquier día se me puede dañar, cualquier día me lo pueden robar, o cualquier día yo simplemente diga, me mamé de este aparato y lo boto. Y ¿se me va a acabar el mundo? No se me va a acabar absolutamente nada. Es peor que me corten el pipí. Entonces, se va midiendo todo bajo lo que es como esa condición de lo natural y lo necesario, y el cínico buscaba vivir acorde precisamente a esa misma condición, teniendo al perro como el maestro de filosofía, porque para la perspectiva del cínico era el que vivía como en mayor correspondencia con aquello que es natural y necesario. Entonces, la cuestión misma de la riqueza se va midiendo desde aquí, no como si fuera una cuestión de carácter acumulativo. Yo soy más rico mientras más tengo. Si tengo un Ferrari, un Renault 4, un yate, un jet, un portaaviones, si soy el presidente de los Estados Unidos, un gran magnate que acostumbra a ir a una isla para manosear muchachitos y como ese tipo de cosas, no, desde la perspectiva del cínico, no, es prescindiendo, es restando, es quitándose aquello que no es necesariamente natural pues ni necesario ni natural. Por eso es tan famosa la anécdota de cuando Diógenes va a una fuente y lleva una coca para tomar agua y cuando está cogiendo su porción de agua ve que un niño la está tomando con sus manos. Y entonces llega y dice, ah, no, es que esto no lo necesito, y bota la coca, y a partir de ahí comienza a utilizar las manos. Esto reemplaza unos cubiertos, por ejemplo. Entonces, los cubiertos no son estrictamente necesarios. De hecho, los cubiertos es una forma de culturizar los alimentos, de culturizar una necesidad. Entonces ahí está, digamos, como esos ejemplos donde a través del testimonio, la anécdota, la acción, se va dejando precisamente la exhortación en clave filosófica
que vendría a ser como una de las propuestas mismas del cinismo, partiendo incluso de lo simple, porque cuando nos volvemos también muy aparatosamente discursivos, utilizamos una serie de términos, nociones y conceptos que no van a ser ni necesarios ni naturales. Es como desde lo que es la misma perspectiva pues de la tradición cínica, es una economía discursiva, una economía del lenguaje que nos va conllevando precisamente al silencio. Entonces, ahí estaría, digamos, como ese otro factor. El cínico tampoco va a hablar de un más allá, pero no es porque no crea en un más allá. Es decir, basados en las anécdotas de Diógenes, no es que haya una negación, sino que la negación es sobre nuestra posibilidad de hablar de un más allá. Es decir, en esto también me voy a basar en Epicuro. Sabemos que Epicuro forma parte también de otra línea estoica, la del epicureísmo. Pero Epicuro, por ejemplo, sostiene que hablar de las cosas divinas no nos competen a nosotros los mortales, porque los problemas de la divinidad son problemas de la divinidad. Nosotros solo podemos hablar de aquello que vendría a ser lo humano, es decir, de lo más cercano, por lo tanto, lo más inmanente. Y hay una reflexión, por ejemplo, una anécdota que nos cuenta el tocayo de Diógenes de Sinope, que vendría a ser Diógenes Laercio, donde un sujeto le hablaba precisamente de ese lugar conocido como el Hades. El Hades que luego en la Edad Media se va a convertir desde la tradición cristiana como el infierno, y le hablaba de ese mundo el más allá de reposo, de tranquilidad, de reflexión y de contemplación. Y la exhortación de Diógenes fue: y es que usted ya estuvo allá, es decir, le consta. No nos consta que hay en un más allá. A mí no me consta que hay en un más allá. Yo no sé si cuando estire las patas me voy para el cielo o para el infierno. Desde una tradición cristiana lo más probable es que yo termine en el infierno, porque Dios es muy misericordioso. Pero también hay otras nociones que sostiene que termine yo como un espanto aquí en la carretera, asustando a los turistas en este fenómeno de gerontrificación, jueputa, me olvidó el término, o que de pronto termine encarnando en un animal o una catica. Es algo que no me consta porque no lo he vivenciado. Si mucho he recibido totazos en la cabeza y no recuerdo absolutamente nada. Pero son, digamos, como ese factor que tiene que ver también con la propuesta cínica, y es que lo único que tenemos nosotros es esta vivencia, esta vida trágica, y el propósito es tratar de vivirla lo mejor posible sin tener que cargar con muchas cosas encima que nos lleve, por ejemplo, a otra problemática, porque además de ser sujetos, seres que nos mantenemos ocupados, el problema de esas expectativas que la podríamos asociar con la esperanza es que nos vamos a quedar completamente preocupados. Entonces, en el cinismo hay también una renuncia a ese porvenir, porque no tenemos ni idea de qué es lo que va a ocurrir más adelante. Puede ocurrir incluso que mañana, mientras yo esté bajando al trabajo, me atropelle una planadora, porque la vida es contingente, es un azar, está sobrecargada de imprevistos. Por lo tanto, la reflexión cínica consiste en estar atento a esos imprevistos, a ese azar, a esa misma contingencia, sin plantear grandes proyectos de vida, algo que es muy propio también del pensamiento moderno, que uno planee la vida, se proyecte para un futuro, y vamos a ver a una cantidad de sujetos que no viven en términos de carpe diem por estar atentos, estresados, agobiados en obtener lo que llaman unas metas. Y detalle, uno nunca logra ninguna meta en la vida, es decir, porque siempre van ocurriendo una serie de imprevistos. De ahí que podemos concluir nosotros, ¿cuál es la pertinencia del cinismo en nuestra época contemporánea? Hablamos, por ejemplo, de ciertos sistemas socioeconómicos como el capitalismo. No es que yo sea del bando, pues, del comunismo, del socialismo. Me tocó este sistema, vivo
bajo la estructura de este sistema. Ya subiendo estos videos demuestran de qué forma estoy yo sometido. Pero por ejemplo, lo que muchas veces se va insistiendo a la luz del capitalismo es una cosa un poco singular, y es, por un lado, está la producción en términos de rentabilidad, en términos de logro, en términos incluso de edificación para el mismo sujeto. Entonces uno debe producir, producir, ser una mano, una fuerza de trabajo completamente eficiente para la manutención de un sistema que ya hemos visto nosotros que es muy frágil, porque si nosotros, supongamos que yo me convierta en un emperador del mundo y se me ocurra la genial idea de decretar que durante una semana ni trabajemos ni consumamos, ese sistema se va para abajo, se derrumba completamente. El ocio, digamos, como una práctica de resistencia. Entonces, tenemos eso, la disciplina del consumo, madrugar, llegar, cumplir metas, proyectos, cosas así, como el discurso que se utiliza es del emprenderismo, y luego consumir de manera completamente desmesurada. ¿Para qué? Para comprar un gorro, para comprar una camisa, aunque esta camisa ya tiene más de 20 años y mire que todavía me sirve, para comprar un celular, para comprar dos pares de gafas, unas para ver al prójimo y otra para leer al prójimo, como una cantidad de maricadas que uno va encontrando y que, por ejemplo, se nos insiste en actualizar, en adquirir más productos, pues ahí vemos nosotros una respuesta en clave de resistencia, no para derrocar el capitalismo, sino para ponerle un freno. Es decir, yo voy a consumir solo aquello que yo considere lo estrictamente natural y necesario y no voy a adquirir más cosas. Con lo que tengo está bien. Y si me da la gana y puedo prescindir de eso, prescindo de eso porque eso no va a atentar con mi propia existencia. No me voy a convertir en un engranaje. Entonces, por lo tanto, podríamos pensar que tiene que ver como con una reafirmación de lo humano. A esto me hace recordar, por ejemplo, una tesis que decía un profesor mío del siglo pasado, pues que admiré mucho, llamado Víctor Peñuela, que él escribe incluso una tesis, voy a ver si la tengo acá, esperemos a ver que la tenga. No, desafortunadamente no la tengo aquí, la debo tener allí en el trabajo, el libro de él. Pero yo recuerdo que Víctor, por ejemplo, nos decía sobre el pensamiento de Foucault, que por ejemplo el Foucault de las palabras y de las cosas, el libro lo termina declarando un certificado de función del humanismo, porque las humanidades, el humanismo, muere precisamente por los grandes chantajes o los grandes imperativos del pensamiento antropocéntrico. Al convertir al hombre en el foco de todo, lo sistematiza, lo convierte en un código, lo convierte en fuerza de producción, en fuerza de trabajo, en fuerza de consumo, lo abstrae hasta un tal nivel que digamos, la condición humana, lo humano, en términos sensoriales, en términos emocionales, se muere, lo matan, matan al hombre a través de lo que vendría a ser, por ejemplo, un sistema económico. Y que en cambio, en la hermenéutica del sujeto se rescata precisamente ese resurgir de lo humano en términos de ese cuidado de sí, es reclamar precisamente nuestro lugar en el mundo como volverlo a sacar, como que vuelva a salir a la luz. Y cómo plantea precisamente Foucault lo que tiene que ver esa hermenéutica del sujeto y lo que sería posteriormente el coraje de la verdad. Es a través de la tradición estoica y lo que vendría a ser también el pensamiento de los cínicos, que es reclamar nuestro lugar en el mundo en cuanto a lo efímero, en cuanto a lo pasajero, y que ante esto no podemos estar desperdiciando nuestras vidas a través de una producción desmesurada y un consumismo completamente desmesurado, convirtiéndonos precisamente en engranajes a través del epimeleia tú, el ocúpate a ti mismo, el cuídate a ti mismo, y el notis sea tú, el conócete a ti mismo, que eso es también algo que corresponde muy fuertemente con el pensamiento de los cínicos. Es decir, en gran medida
La gran diferencia que tendría la corriente de los cínicos frente a otras corrientes tiene que ver también con la violencia misma de la exhortación, el uso de los sarcasmos, el uso del humor para incomodar y para recordarnos nuestro lugar en la superficie del mundo como criaturas completamente pasajeras, efímeras y mortales. No hay lugar para la prepotencia.